Me gustaría iniciar esta entrevista, Pablo, preguntándote, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue que Pablo Latapí, en este equipo que encabezabas o que eras parte de este corresponsal que te envía Televisión Azteca aquí a Celaya? ¿Qué fue lo que te dijeron? Pablo, algo pasó en Celaya, tienes que moverte. ¿Cómo fue? Platícame. Bueno, mira, me acuerdo, era la época que teníamos el noticiero Hechos del 7, un noticiero muy exitoso, y la verdad es que en esa época, que era la época de oro de la Fuerza Informativa Azteca, nos movíamos con mucha independencia. Por eso nos iba tan bien, porque íbamos por todas. Yo creo que el reportero que no va por todas, pues no es reportero, ¿no? A veces te va, a veces no. Y me acuerdo que era un domingo, y yo trabajaba muy en Mancuerna con un gran productor, Oscar Salcedo, no sé si lo conozcas, conocido en el mundo de la producción como My Friend, gran productor, porque era un cuate que tenía el pulso de lo que estaba pasando, y entonces hacíamos muy, muy buen equipo. Me acuerdo que era un domingo, estábamos descansando, domingo, media mañana, y me habló por teléfono, y me dijo, my friend, acaba de haber una explosión y está fuertísima en Celaya. Hay muertos, hay heridos y hay quemados. Y dijo, voy consiguiendo la cámara, va. Todavía me acuerdo que yo hasta le dije, híjole, domingo, me dice, maestro, my friend, me decía, my friend, está durísima, está fuertísima. Entonces, digo, yo vivía cerca de TV Azteca, él también, y ya nos vimos en TV Azteca, subimos a un camarógrafo y vámonos, nos fuimos, me acuerdo una camioneta Explorer blanca, íbamos hechos la raya, hicimos poquito más de 2 horas hasta Celaya desde la Ciudad de México, y así fue como nos enteramos, Víctor. Así es, Pablo. Y posteriormente llegas aquí al municipio de Celaya, llegas al lugar. ¿Qué recuerdas? ¿Qué fue lo primero que viste al llegar aquí a la zona cero? Pues mira, lo primero, lo que más nos llamó la atención llegando fue el olor a carne quemada, pero una carne diferente. Yo creo que nosotros nunca habíamos olido carne humana quemada, ¿no? Y fue lo primero, fue lo más fuerte, lo más sobresaliente. Era un caos, aquello era un verdadero desorden. No, a pesar de que ya habían sido las dos, creo que tres explosiones, porque después hubo una más pequeña, pues no estaba acordonada el área. O sea, aquello era un ir y venir de gente, era una verdadera locura, un verdadero desorden y después irnos adentrando ya a la zona y pues lo que había, Víctor, era escombros, dolor, lamentos, humo, todavía había mucho humo, calor, se sentía calor en la zona, gente desesperada y pues sí, un paisaje de Dante, digno de Dante, ¿no? Es una verdadera pesadilla lo que estaba viviendo. Era domingo, media mañana, día de mercado, día de reuniones, ahí pues imagínate, en un lugar tan céntrico, que es un mercado de Celaya, y era la locura, estaba aquello de cabeza. ¿Tú qué recuerdas de esa parte? ¿Se acercaron demás colegas? ¿Se acercaban los paramédicos? ¿Qué te decían tú en este ejercicio periodístico? Híjole, ¿Cómo fue que te moviste, Pablo? pues mira, yo lo que me acuerdo, no me acuerdo haber visto periodistas, no me acuerdo haber visto periodistas, Víctor. Llegamos a lo que íbamos, nos metimos sin pedir permiso ni nada. Todavía de repente ahí había como que policías que querían medio fregar. Nosotros nos metimos, o sea, dejamos la camioneta lo más cerca que pudimos, nos fuimos caminando lo más rápido. El camarógrafo, un camarógrafo Panchito, excepcional. Desafortunadamente tampoco ya está en TV Azteca. Me acuerdo que él se metía por todas partes. A él sí lo tuvieron que sacar de una zona que estaba de alto riesgo porque se había metido en una especie como de montaña de escombros donde todavía había un tanque de gas y el tanque de gas estaba caliente, ¿sí? Y entonces me acuerdo que le decían, no, bájate, bájate, ni los bomberos se querían acercar, ¿no? Porque había la eventualidad de que hubiera otra explosión. Afortunadamente no pasó a nada y empezamos a trabajar, empezamos primero a hacer tomas, a tratar de entender, porque nosotros no sabíamos, hoy te queda muy claro qué fue lo que pasó, hoy la historia es muy clara, era un puesto, una tienda que almacenaba clandestinamente una cantidad impresionante de pólvora. Me acuerdo que estaba junto a un lugar donde vendían carnitas, entonces había estufas en el lugar, me explico, era ahí y empiezas a decir, híjole, aquí algo está mal, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues era la hora media mañana, hora del mercado, hora del taco, había muchísima gente haciendo fila para echarse sus carnitas. Entonces lo que nosotros hicimos fue llegando, mientras el camarógrafo hacía muy buenas tomas, las primeras tomas que se vieron en Televisión Nacional, Víctor, de lo que estaba pasando en Celaya, y nosotros preguntando qué había pasado. La gente no tenía todavía muy claro qué es lo que había pasado, solo nos atinaban a decir que había habido una explosión muy fuerte, relativamente temprano, y que después, cuando llegaron todos los cuerpos de emergencia, las ambulancias, los bomberos, los paramédicos, vino la explosión más fuerte, la explosión más tremenda, que incluso aventó las ambulancias, aventó los camiones de rescate a los bomberos y que fue la parte más trágica, porque en ese momento sí ya había varios reporteros y sobre todo lo que nos decía una señora, me acuerdo llorando, dice, es que
es que somos muy curiosos, somos muy metiches y la pagamos. Aquí había demasiada gente que no tenía nada que hacer, muchos niños, me decía, había muchos niños aquí, señor Latapia, había muchos niños y ellos son parte de los principales perjudicados, ¿no? O sea que en el momento de la primera explosión, pues se acercó a la gente a ver qué había pasado cuando llegaron los cuerpos de emergencia, estaban los bomberos tratando de rescatar a los primeros heridos y vino la segunda explosión. Por eso ahí fue donde desafortunadamente una buena cantidad de bomberos, paramédicos, fueron los que perdieron la vida y quedaron lesionados, Víctor. Las autoridades, ¿cuánto, de lo que tú recuerdas, cuánto tiempo se tardaron las autoridades? ¿Estaban muy reacias a dar la información? ¿Cómo fue esa parte, Es Pablo? que no había información por parte de las autoridades, se tardaron 2 o 3 días, Víctor, en más o menos darnos una información. Ahí la información fluía de nosotros, de los medios de comunicación, eso hay que decirlo, o sea, ahí platicando con las personas había gente muy dolida, muy indignada, porque sabían que había pólvora, que había grandes acumulaciones de pólvora, no 2 o 3 kilos, nos decían, es que sabíamos que había toneladas en esa tienda y en otra. Dice, sabíamos que había toneladas, y no eran cohetes, no eran granaditas, nos decían, eran toneladas de pólvora en polvo, o sea, de que ahí vendían a granel la pólvora para que la gente fuera a la comprara y hiciera sus cohetes y sus fuegos artificiales. Había mucha indignación y fue como fuimos contando la historia. Había muchas personas que seguían buscando a sus familiares, ¿eh? Porque acuérdate que aquello, y eso fue de lo más impresionante, había una zona ahí de la zona de desastre, que por la forma de la explosión, yo creo que había algún muro o algo así, lo que había era pedacería humana, o sea, ahí ya no eran cuerpos, era pedacería humana. Imagínate a la gente tratando de buscar ahí entre los escombros, ya no a sus gentes, sino los pedazos de su gente. Dormíamos un par de horas en la noche, me acuerdo un hotelito ahí que conseguimos muy cerca de la zona que todavía olía a quemado, y ahí llegábamos, dormíamos tantito y vámonos a darle y a darle y a darle, no parábamos, pero sí fueron por lo menos 4 o 5 días que estuvimos ahí, y además que estuvimos en la zona y en los alrededores de la zona, porque una cosa muy dramática es que la gente tenía muy ubicada el lugar donde fue la explosión, pero hay que recordar que el impacto de la explosión se dejó sentir en varias cuadras, ¿no? Y que digo, hay una historia de terror que nosotros acompañamos a unas personas y ellos se encontraron sobre una marquesina a cuadra y media del lugar y nos relataban y nos enseñaban pues, un pedazo de cabeza humana, ¿no? O sea, para que veas la dimensión, con la explosión fue un cuerpo que se deshizo y la cabeza salió volando cuadra y media y estaba arriba de una marquesina, ¿no? Pero allí fue cuando estuvimos trabajando y trabajando y tratando de hacer la historia. De lo último que hicimos ya el último día o el penúltimo día fue ir a buscar a las autoridades que por fin nos recibieron, al entonces presidente municipal, y pues como que no tenía idea de la dimensión de lo que había pasado en su Celaya, ¿no? O sea, como que estaba todavía, con un hombre mayor, todavía medio perdido en tratando de sacar cuentas de qué había pasado, cómo había pasado, etcétera, etcétera. Y en 21 años pasan muchas cosas, Víctor, pero yo la entrevista que más recuerdo, que son de las entrevistas más fuertes e impresionantes que he visto en mi vida, fue la de uno de estos bomberos, ¿no? Un bombero que incluso, si mal no recuerdo, perdió un brazo y las 2 piernas. Pero porque fue eso, o sea, era de los bomberos que en cuanto fue la explosión llegó al lugar a ayudar a la gente y él estaba ahí en el lugar, enfrente del lugar, ayudando ya a los heridos cuando vino la segunda explosión y ahí fue de los que quedaron más lastimados. Y yo me acuerdo que pues, eso fue de las primeras entrevistas que hicimos, y si mal no recuerdo, debe haber sido ese día, el día de la explosión, o al día siguiente que nos dejaron. Afortunadamente los médicos de primera nos dejaron entrar porque sabían que lo que estábamos llevando nosotros era el testimonio para todo el país de lo que estaba pasando en Celaya. Y entonces recuerdo que llegamos y en el cuarto nos veía que el hombre se veía que estaba sufriendo mucho porque yo me acuerdo una imagen impresionante porque se le veía la piel, o sea, estaba prácticamente desnudo por las quemaduras y el daño que había sufrido, pero se le veía la piel, Víctor, algo que yo nunca había visto, como que estaba supurando agua con sangre. O sea, haz de cuenta, imagínate que de cada poro le estaban saliendo en ese momento como gotitas de agua y sangre. Yo imagino que producto de la explosión estaba todavía en shock, pero todavía cuando nos vio, me acuerdo que me reconoció y agradeció mucho, dice, qué bueno que vean lo que está pasando en Celaya, pero lo que más me impresionó cuando yo le decía, le preguntaba, oiga, ¿y se arrepiente usted de ser bombero? Y me decía, no, no. Y después de esto voy a seguir siendo bombero. Y después de esto seguiré siendo bombero. Y tan es así que fue cierto. Después ya
Años después lo llegamos a ver con prótesis y además, si mal no recuerdo, uno de sus hijos siguió el camino y también fue bombero. Pero fue muy impresionante ahí en el cuarto de hospital, con aquel hombre hablando, el olor, los médicos al pendiente, porque en cualquier momento podía entrar en shock y dándonos la oportunidad de platicar y llevar ese testimonio. ¿Tú qué le dirías a los celayenses? Esa visión de hace 21 años, ¿tú qué mensaje le darías a los celayenses desde ese punto de vista periodístico? Pues es que yo siento, Víctor, que las cosas no han cambiado. Yo me acuerdo que de lo más importante cuando estábamos ahí era la indignación, sobre todo de las señoras, ¿no? De las señoras del mercado, que sabían que vendían pólvora y decía, es que sabían, y aquí todos se hicieron locos, o sea, había mucha, o sea, había mordidas, había favores, había papachos y la gente, los inspectores, las autoridades, dicen hasta el mismo ejército que tuvo que haber dado permiso para que se pudiera tener esa cantidad de pólvora, eran omisos, o sea, se hacían patos. Y después volvimos, muchos años después, también, Víctor, esto tú no lo sabes, vimos todavía algunas de las personas y nos decían que no ha cambiado, que eso no ha cambiado, que sigue habiendo el mismo tipo de negocios, con el mismo tipo de almacenamiento. Quizá ahora tendrán un poquito más de reservas, de medidas de seguridad, pero que sigue siendo lo mismo. O sea, Celaya sigue siendo un importantísimo centro comercial donde se vende de todo para muchas localidades, incluida la pólvora. No sé, sería el mensaje, pues es que no aprendemos, o sea, no aprendemos, el que no aprende del pasado está condenado a repetir la historia, no es una frase célebre, y para todos aquellos que nos decían que qué frialdad la nuestra para poder llevar eso a las casas 3 o 4 días que no paramos de estar hablando de una tragedia de tragedias, porque yo pocas veces recuerdo haber visto algo tan fuerte por la cantidad de personas, la forma que perdieron, la forma que quedaron heridas, el dolor que provocó en los que quedaron vivos, en los familiares, en la ciudad. La ciudad quedó marcada por aquellas explosiones de septiembre de 1999 y nosotros sí no parábamos durante esos 3 o 4 días. Yo hasta hubo un día que le dije a Mayfren, oye, me impresiona porque yo sigo y no, en ningún momento me he quebrado, ¿no? Hoy hemos visto pues, cosas dolorosísimas, lo del bombero, lo de un niño, una señora muy, muy fuerte, pero me acuerdo que ya que terminamos la cobertura y que regresamos a México, y yo que decía, puta, qué cosa más rara, por qué no me ha pegado esto? Porque yo me acuerdo que en el momento en que puse la cabeza en la almohada, ya para descansar, en ese momento, Víctor, vino el impacto emocional, empecé a revivir todas las imágenes, todos los sonidos, todos los olores de lo que habíamos vivido, y ahí fue donde nos quebró. Ya no nos veía nadie, ¿no? Pero ahí fue donde nos quebramos, ahí fue donde nos venimos por abajo y ahí fue donde dijimos, ah, caray, y que por otro lado te da consuelo decir, no, sí soy un ser humano y me duele, me impacta y me impresiona el haber cubierto un evento de esta dimensión, una tragedia de esta naturaleza. Te quiero agradecer mucho, mi estimado Pablo, el que nos haya regalado tu experiencia, lo que viviste en esta explosión del Domingo Negro aquí en el municipio de Celaya. Yo te agradezco a ti, Víctor. Gracias por la hospitalidad, colega, amigo, y pues estamos a la orden. Esto no para hasta que para y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias y desde luego saludo muy emocionado a toda la gente de Celaya que te ve, que son muchos. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Pablo, que estés muy bien. Buena tarde.